Bruselas, Bélgica, 22 de marzo de 1990. Un ingeniero canadiense sube las escaleras de su apartamento cargando víveres y dibujos técnicos. 5 balas con silenciador le impactan por la espalda, 2 en la cabeza y 3 en la espalda. Se desploma en el umbral de su puerta. Los papeles se esparcen por el suelo, muriendo instantáneamente mientras los vecinos no oyen nada más fuerte que una tos. Gerald Bull no era un terrorista ni un soldado. Fue un brillante ingeniero aeroespacial, cuya obsesión por la artillería lo llevó a diseñar el sistema de armas más ambicioso, desde la bomba atómica, un cañón tan masivo que podría disparar satélites a la órbita o proyectiles a través de continentes. Y lo estaba construyendo para Saddam Hussein. Alguien decidió que tenía que morir. Ningún gobierno jamás asumió la responsabilidad. No se practicaron detenciones. Pero el arma que estaba diseñando, el proyecto Babilonia, murió con él aquella noche. Sus secretos estaban esparcidos por talleres europeos. Sus cañones están destinados a oxidarse en los desiertos iraquíes. Esta es la historia de cómo el genio de un hombre lo volvió demasiado peligroso para vivir. Gerald Vincent Bull nació el 9 de marzo de 1928 en North Bay, Ontario. Bull quedó huérfano a los 4 años cuando su madre murió durante el parto y su padre cayó en una profunda depresión. Por lo que fue criado por su tía desde niño, demostró ese tipo de concentración singular que caracteriza tanto al genio como a la obsesión. Mientras otros chicos jugaban al béisbol, Bull dibujaba diseños de cohetes y calculaba trayectorias balísticas. A los 16 años, se matriculó en la Universidad de Toronto para estudiar ingeniería aeronáutica. A los 22 años, obtuvo un doctorado en ingeniería aeroespacial, convirtiéndose en uno de los doctores más jóvenes en este campo. Su especialidad era la balística, la ciencia de los proyectiles en vuelo. Durante la década de 1950, en pleno apogeo de la carrera espacial de la Guerra Fría, Bull se convenció de que los cohetes eran un método ineficiente para alcanzar la órbita. Eran caros, complejos y suponían un gran derroche. Él creía que había una mejor manera: utilizar un cañón de artillería de gran calibre para disparar cargas útiles al espacio. El concepto no era nuevo. Julio Verne lo había imaginado en su novela de 1865, De la Tierra a la Luna, pero Bull tenía la intención de convertirlo en realidad. En 1961, Bull estableció el proyecto de investigación de gran altitud, HAERP, por sus siglas en inglés, en la Universidad McGill de Montreal, financiado conjuntamente por los gobiernos canadiense y estadounidense. Su objetivo era desarrollar un cañón capaz de disparar proyectiles instrumentados a la atmósfera superior para la investigación científica. El proyecto, conocido como SERP, alcanzó un éxito notable. Bull diseñó cañones que podían disparar proyectiles a más de 180 kilómetros en la estratosfera, estableciendo récords que aún se mantienen vigentes. Su genio radicaba en comprender la relación entre la longitud del cañón, la carga propulsora y la aerodinámica del proyectil. Donde otros veían limitaciones, Bull veía problemas de ingeniería esperando solución. Pero el genio suele ir de la mano de la falta de practicidad. Los proyectos de Bull requerían enormes recursos financieros y apoyo político. A finales de la década de 1960, ambos gobiernos se mostraron cada vez más escépticos. Los satélites lanzados por cohetes estaban demostrando ser más versátiles que los proyectiles disparados con armas de fuego. Se agotaron los fondos.
HARP fue clausurada en 1967. Bull quedó devastado. Había demostrado que su concepto funcionaba, pero carecía de los medios para continuar. El rechazo lo amargó. Se sintió traicionado por los mismos gobiernos que una vez habían apoyado su visión. Ante la falta de financiación gubernamental, Bull recurrió a la iniciativa privada. En 1972 fundó la Space Research Corporation, con sede en la frontera entre Vermont y Quebec, en un intento deliberado de explotar las lagunas regulatorias entre las jurisdicciones estadounidense y canadiense. Oficialmente, la empresa realizaba investigaciones balísticas y desarrollaba sistemas de artillería convencionales. Extraoficialmente, Bull se convirtió en traficante de armas, vendiendo tecnología armamentística avanzada a cualquiera dispuesto a pagar. Su primer cliente importante fue Sudáfrica. Durante la década de 1970, el régimen del apartheid se enfrentó a embargos internacionales de armas. Bull vio una oportunidad donde otros vieron complicaciones morales. Diseñó el obús G5, una pieza de artillería de 155 milímetros con un alcance y una precisión sin precedentes. El cañón podía alcanzar objetivos a más de 40 kilómetros de distancia, superando con creces cualquier cosa que existiera en los arsenales soviéticos o de la OTAN. En aquel momento, Sudáfrica fabricó el G5 a nivel nacional bajo licencia, utilizándolo extensamente en las guerras fronterizas contra Angola y Namibia. Esta colaboración violó las sanciones de las Naciones Unidas. Las autoridades estadounidenses y canadienses acabaron descubriendo las actividades de Bull. En 1980 fue arrestado y acusado de tráfico ilegal de armas. En lugar de luchar contra la extradición, Bull se declaró culpable. Cumplió 4 meses de condena en una prisión federal estadounidense, saliendo en 1981 humillado y resentido. Su reputación quedó dañada, su negocio quedó en ruinas y su ira hacia los gobiernos occidentales, que sentía que lo habían utilizado durante HARP y luego lo habían desechado, se convirtió en una amargura permanente. Bull se trasladó a Bruselas, donde fundó una nueva empresa de consultoría. Trabajó para China, desarrollando artillería de largo alcance. Asesoró al gobierno militar de Chile en materia de adquisición de armamento. Vendía su experiencia a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar. Ya no se veía limitado por el patriotismo ni por los principios. Su talento era innegable. Su juicio era cada vez más cuestionable. Y en 1987, representantes del gobierno iraquí le hicieron una oferta que en última instancia le costaría la vida. Saddam Hussein quería un supercañón, no simplemente una gran pieza de artillería, sino un arma de escala y capacidad sin precedentes. Las especificaciones eran extraordinarias. Un cañón con un tubo de más de 150 metros de largo y 1 metro de diámetro, capaz de disparar proyectiles de 2.000 kilogramos de peso a más de 1.000 kilómetros. El arma sería capaz de atacar objetivos en todo Oriente Medio, Teherán, Tel Aviv, Riad, sin que Irak necesitara aviones o misiles balísticos que pudieran ser interceptados. Para Bull, el proyecto era irresistible. Representaba todo lo que había soñado durante sus años con HARP. La culminación de la obra de su vida, la reivindicación de sus teorías y la prueba definitiva de que el lanzamiento espacial mediante artillería era factible. Que el cliente fuera Saddam Hussein, un dictador que había utilizado armas químicas contra soldados iraníes y civiles kurdos, aparentemente no perturbaron la conciencia de Bull.
se convenció a sí mismo de que el proyecto era científico, no militar. Según les dijo a sus colegas, el arma lanzaría satélites, ignorando la obvia realidad de que cualquier arma capaz de lanzar satélites también podría transportar ojivas. Los iraquíes lo llamaron Proyecto Babilonia. Bull diseñó dos versiones: Baby Babylon, un prototipo con un cañón de 350 milímetros y un diámetro de 46 metros, y Big Babylon, el arma a escala real con un calibre de 1000 milímetros y un cañón de 156 metros. Los retos de ingeniería fueron inmensos. Ninguna fundición existente podía fabricar secciones de cañón con el tamaño y la precisión requeridos. Bull firmó contratos con fabricantes de toda Europa, acerías británicas, empresas alemanas de herramientas de precisión, forjas españolas que encargan componentes con descripciones falsas. Las secciones del cañón fueron etiquetadas como tuberías petroquímicas. Los mecanismos de cierre se describieron como recipientes a presión industriales. La construcción comenzó en Irak, en un sitio llamado Jabal Hamrin, aproximadamente a 150 kilómetros al norte de Bagdad. Ingenieros iraquíes, bajo la supervisión del personal técnico de Bull, ensamblaron el prototipo a principios de 1990. Baby Babylon ya estaba operativa. Las pruebas de disparo demostraron que el concepto básico funcionaba. Big Babylon, a escala real, se estaba fabricando por secciones en talleres de toda Europa, a la espera de su envío a Irak para su montaje final. Múltiples agencias de inteligencia estaban siguiendo el proyecto Babilonia. Los funcionarios de aduanas británicos habían interceptado envíos sospechosos. Los satélites estadounidenses fotografiaron el sitio de construcción y la inteligencia israelí, que monitoreaba obsesivamente los programas militares de Irak, desde que el reactor nuclear de Saddam en Osirak fue destruido por aviones israelíes en 1981. Concluyó que el supercañón de Bull representaba una amenaza inaceptable. La evaluación del Mossad fue clara. Si se completaba, el arma podría atacar ciudades israelíes con ojivas convencionales o químicas. A diferencia de los aviones o los misiles, un supercañón era difícil de destruir. Podría estar oculto en túneles o en posiciones fortificadas. Sus proyectiles serían prácticamente imposibles de interceptar en pleno vuelo. Y Bull estuvo cerca de lograrlo. El prototipo funcionó. La producción a gran escala era inminente. La presión diplomática no había logrado impedir que los fabricantes europeos suministraran componentes. Las sanciones económicas resultaron ineficaces. Eso dejaba una sola opción. Según los informes, la decisión de eliminar a Bull se tomó en enero de 1990 durante reuniones entre el director del Mossad, Shabtai Shavit, y el primer ministro Yitzhak Shamir. La autorización siguió el patrón establecido décadas antes, un objetivo cuyas actividades amenazaban directamente la seguridad israelí, cuya eliminación era factible y cuya muerte perturbaría el programa de armas lo suficiente como para justificar el riesgo. Bull cumplía con todos los criterios. Él era el arquitecto insustituible del proyecto. Sin él, la experiencia técnica necesaria para completar Babilonia no existía en Irak. El Mossad activó un equipo de Kidon, la unidad responsable de las eliminaciones selectivas en el extranjero. La vigilancia de Bull comenzó inmediatamente. Sus rutinas estaban planificadas. Su edificio de apartamentos en Bruselas fue objeto de estudio. Se evaluó la seguridad a su alrededor. Sorprendentemente,
Bull no tenía ninguna, vivía solo en un modesto apartamento en el 6º piso de la Rue François Folly, en el distrito de Uccle. Viajó sin guardaespaldas. Mantenía horarios predecibles. Para un servicio de inteligencia que planeaba un asesinato, era un blanco fácil. Bull pasó ese jueves trabajando en su oficina revisando los planos técnicos de las grandes secciones del cañón Babilón, que todavía se fabricaban en Gran Bretaña. Habló por teléfono con funcionarios iraquíes sobre los plazos de entrega. Se reunió con un consultor belga para hablar sobre la química de los propelentes. Aproximadamente a las 7 de la tarde, salió de la oficina con un maletín lleno de documentos y una bolsa de comestibles que había comprado de camino a casa. Llegó a su edificio de apartamentos al caer la tarde sobre Bruselas. La calle era tranquila, residencial, con coches aparcados y árboles desnudos que empezaban a mostrar los brotes primaverales. Bull subió las escaleras hasta el 6º piso. Sostenía la compra en un brazo mientras sacaba las llaves del bolsillo con el otro. Mientras introducía la llave en la cerradura, una figura apareció detrás de él en lo alto de la escalera. 5 disparos efectuados en rápida sucesión. El arma era una pistola de 7.65 milímetros con silenciador, probablemente una Beretta equipada con un silenciador. El sonido no fue más fuerte que una tos seca, inaudible más allá del pasillo inmediato. 2 balas impactaron a Bull en la nuca, otros 3 golpes en la espalda y el cuello. Se desplomó contra la puerta y luego se deslizó hasta el suelo. Los papeles de su maletín estaban esparcidos por el rellano. Los productos de la compra se derramaron de la bolsa rota. La sangre se acumulaba por debajo. El asesino pasó por encima del cadáver, bajó tranquilamente las escaleras y salió a la noche bruselense. No se presentó ningún testigo. Nadie informó haber oído nada inusual. El cuerpo de Bull no fue descubierto hasta la mañana siguiente, cuando un vecino notó la puerta entreabierta, un frasco y sangre visible desde el pasillo. La policía belga llegó aproximadamente a las 8:30. La escena contaba una historia clara: golpe profesional, a corta distancia, sin forcejeo, sin robo. La cartera, el reloj y el contenido del maletín de Bull permanecieron intactos. Esto no fue un delito común. Esto fue una ejecución. Las autoridades belgas abrieron una investigación por asesinato, pero rápidamente se toparon con obstáculos. Bull había estado trabajando en proyectos clasificados para gobiernos extranjeros. Sus negocios eran opacos. Sus contactos abarcaban servicios de inteligencia, traficantes de armas y funcionarios del régimen en múltiples continentes. La lista de partes con posibles motivos era extensa. La inteligencia israelí, agentes iraníes que buscan venganza por Irak, servicios occidentales opuestos a la expansión militar iraquí, e incluso fabricantes de armas rivales resentidos por el éxito de Bull. El arma utilizada nunca fue recuperada. Los casquillos encontrados en el lugar eran de munición estándar de 7.65 milímetros, imposibles de rastrear. El análisis forense no reveló huellas dactilares, ni pruebas de ADN, ni rastros físicos que vincularan a alguien con el crimen. Las cámaras de vigilancia en la zona eran escasas y no captaron nada útil. Las entrevistas a testigos no aportaron ninguna pista. Quienquiera que hubiera matado a Bull había desaparecido tan completamente como el humo. Interpol distribuyó avisos. Se contactó con los servicios de inteligencia. Se realizaron consultas diplomáticas. Las respuestas fueron negaciones unánimes. Israel afirmó no tener conocimiento del incidente. Los funcionarios iraquíes culparon al Mossad, pero no presentaron pruebas.
La CIA informó a los investigadores belgas que no tenía ninguna implicación. El MI6 declinó hacer comentarios. La investigación se estancó a las pocas semanas y finalmente se archivó por quedar sin resolver. Periodistas e investigadores llenaron el vacío con especulaciones. La mayoría de los análisis concluyeron que el Mossad era el probable culpable. El método se ajustaba a su patrón: ataque quirúrgico, ejecución profesional. Sin daños colaterales, el asesino desapareció sin dejar rastro. El momento elegido coincidía con los intereses estratégicos israelíes. La muerte de Bull se produjo apenas unas semanas antes de que se programara el envío de componentes importantes del cañón a Irak, y el contexto general encajaba. Israel tenía un historial documentado de eliminación de individuos considerados una amenaza, desde criminales de guerra nazis en Argentina hasta agentes palestinos en Europa. Pero nunca surgió ninguna prueba. Ningún agente fue capturado. No se hizo una confesión. Nunca ha aparecido ningún documento gubernamental que confirme la responsabilidad israelí. El asesinato sigue oficialmente sin resolverse. Una historia de fantasmas en los archivos de la intriga internacional. El proyecto Babilonia murió con Gerald Bull. Los ingenieros iraquíes intentaron continuar el trabajo, pero carecían de su experiencia en balística avanzada e ingeniería estructural. Los planos técnicos recuperados de su apartamento de Bruselas estaban incompletos. Las especificaciones de diseño críticas solo existían en la memoria de Bull. Los fabricantes europeos de secciones de cañones, alarmados por el asesinato y sometidos a un mayor escrutinio por parte de los funcionarios de aduanas, detuvieron la producción y rechazaron nuevos contratos. Las autoridades británicas incautaron varias secciones de cañón en Sheffield Forge Masters, una empresa siderúrgica que fabricaba componentes bajo la falsa descripción de tuberías petroquímicas. Los enormes tubos de acero, cada uno con un peso de varias toneladas y una longitud de varios metros, eran demasiado grandes para ocultarlos y demasiado distintivos para reutilizarlos. Permanecieron almacenadas durante años y finalmente fueron exhibidas como curiosidades en museos militares. En Irak, el prototipo de Baby Babylon fue abandonado. Cuando las fuerzas de la coalición invadieron durante la Guerra del Golfo en 1991, descubrieron el arma parcialmente desmantelada en el emplazamiento de Jabal Hamrin. Posteriormente, los inspectores de armas de la ONU fotografiaron los componentes oxidándose en el desierto. La Big Babylon a escala real nunca se llegó a ensamblar. Sus secciones permanecieron dispersas por talleres europeos hasta que fueron destruidas o reutilizadas como chatarra. El impacto estratégico del asesinato de Bull fue exactamente el que pretendían los planificadores israelíes. Sin su diseñador jefe, el programa de supercañones iraquí se derrumbó. Las ambiciones de Saddam Hussein de atacar objetivos lejanos con impunidad se desvanecieron. El arma que podría haber cambiado el equilibrio militar en Oriente Medio quedó relegada a una nota a pie de página. Sus cañones son monumentos a ideas demasiado peligrosas para permitir su realización. La muerte de Gerald Bull plantea interrogantes que van más allá de los detalles de su asesinato. ¿Qué responsabilidad conlleva el genio cuando se aplica a las armas de destrucción? Bull insistió repetidamente en que su trabajo era científico, que el supercañón estaba destinado al lanzamiento espacial, que los gobiernos hicieron un mal uso de las tecnologías que él desarrolló con fines pacíficos. Pero esa defensa
suena vacía cuando se examina a la luz de sus acciones. Bull vendió a sabiendas tecnología armamentística a Sudáfrica durante el apartheid. Violó las sanciones internacionales. Diseñó artillería específicamente para aplicaciones militares y aceptó contratos de Saddam Hussein, un dictador cuya brutalidad estaba bien documentada en 1987. La afirmación de Bull de que el proyecto Babilonia era puramente científico ignora la realidad de que cualquier arma capaz de lanzar satélites también puede transportar explosivos. Su genio era innegable. Su juicio fue catastróficamente erróneo. Sin embargo, su asesinato también revela verdades incómodas sobre el poder estatal. No se celebró ningún juicio. No se presentaron pruebas. No hubo proceso legal que determinara su culpabilidad. Un gobierno, probablemente el israelí, aunque nunca se ha confirmado, simplemente decidió que Bull era demasiado peligroso para vivir y envió agentes para matarlo. La ejecución fue eficiente, profesional y totalmente extrajudicial. En los cálculos de los servicios de inteligencia, la muerte de Bull se justificaba por la amenaza que suponía su trabajo. Que esa justificación tenga peso moral depende de la visión que se tenga de la soberanía estatal, la acción preventiva y los límites de la fuerza aceptable. La familia de Bull refutó la versión que lo pintaba como un villano. Su hija lo describió como un soñador, cuya ingenuidad fue explotada por gobiernos con agendas militares. Sus colegas señalaron que los ingenieros aeroespaciales trabajan habitualmente para contratistas de defensa sin ser considerados una amenaza. Lo que diferenciaba a Bull, argumentaban, no era su moralidad, sino su cartera de clientes y la magnitud de sus ambiciones. Cruzó líneas invisibles que provocaron respuestas letales. El concepto de supercañón no murió completamente con Gerald Bull. Varias naciones han explorado ideas similares a lo largo de las décadas, aunque ninguna ha logrado su despliegue operativo. En la década de 1960, Estados Unidos experimentó con el proyecto HARP bajo la dirección de Bull. En la década de 1980, Irak persiguió a Babilonia más recientemente. Algunos informes sugieren que Corea del Norte e Irán han investigado sistemas de artillería de largo alcance basados en los diseños de Bull. El programa espacial chino ha hecho referencia ocasionalmente a conceptos de supercañones para el lanzamiento de satélites. Los principios físicos fundamentales siguen siendo válidos. En teoría, un cañón puede lanzar cargas útiles al espacio de forma más económica que un cohete químico. Sin embargo, los desafíos de ingeniería son inmensos. Las fuerzas de aceleración dentro del cañón destruirían a la mayoría de los satélites. Los proyectiles deben ser extraordinariamente robustos para sobrevivir a la tensión, y lanzar humanos mediante un arma de fuego es imposible. Las fuerzas G serían letales. Por estas razones, los cohetes siguen siendo el método preferido para acceder al espacio, y los supercañones siguen siendo curiosidades más que armas prácticas. Pero los diseños de Bull demostraron que, con suficientes recursos y talento en ingeniería, las armas consideradas anteriormente teóricas podían hacerse realidad. Su obús G-5 revolucionó la guerra de artillería. Su investigación sobre proyectiles de largo alcance influyó en el desarrollo de municiones modernas, y sus diseños de supercañones, aunque nunca se completaron, demostraron que se podían desarrollar tecnologías militares ambiciosas por pequeños equipos fuera de las instituciones de defensa tradicionales. En ese sentido,
el legado de Bull perdura en los cálculos de los planificadores militares que reconocen que el genio, cuando se aplica a las armas, puede surgir de lugares inesperados. Ningún servicio de inteligencia ha confirmado jamás su responsabilidad en el asesinato de Bull. Cuando se les pregunta directamente, los funcionarios israelíes ofrecen variaciones de la misma respuesta sin comentarios sobre asuntos de inteligencia. Los archivos operativos del Mossad permanecen clasificados. Los agentes que podrían haber llevado a cabo el atentado, si es que efectivamente fue el Mossad, viven bajo nombres falsos. Su servicio al Estado solo es conocido por un pequeño círculo de agentes y analistas que custodian secretos por obligación profesional. Este silencio es estratégico. Confirmar los asesinatos proporciona munición a los adversarios y expone a los agentes a problemas legales. Negar estas acusaciones permite a los gobiernos mantener una negación plausible al tiempo que envían mensajes a futuros objetivos. Actúen en contra de nuestros intereses y afrontarán consecuencias que van más allá de los sistemas legales. La muerte de Bull sirvió de advertencia a otros ingenieros y científicos que estaban considerando contratos con regímenes hostiles a Israel. El mensaje era claro sin necesidad de palabras. El genio no otorga inmunidad. Para Bélgica, el asesinato sin resolver sigue siendo una vergüenza. Un ciudadano extranjero fue ejecutado en territorio belga, por lo que casi con toda seguridad fue el servicio de inteligencia de otro estado. Los asesinos caminaron por Bruselas, cometieron los asesinatos y abandonaron el país sin que las autoridades belgas detectaran o impidieran nada. El incidente puso de manifiesto las deficiencias en el contraespionaje y suscitó preguntas incómodas sobre cuántas otras operaciones encubiertas se producen en capitales europeas supuestamente neutrales. Para Irak, la muerte de Bull supuso un importante revés, pero no una catástrofe estratégica. El régimen de Saddam Hussein tenía en marcha múltiples programas de armamento. El proyecto Babilonia era ambicioso, pero también requería muchos recursos y su desarrollo fue lento. Su cancelación liberó fondos y experiencia para otras prioridades. En cuestión de meses, Irak centró su atención en preparativos militares más convencionales, a medida que las tensiones con Kuwait se intensificaban hacia la invasión que desencadenaría la Guerra del Golfo. La historia de Gerald Bull es, en última instancia, una historia de cómo el conocimiento especializado puede convertirse en una sentencia de muerte. Poseía una experiencia que lo hacía valioso para regímenes a los que se oponían las naciones occidentales. Su disposición a trabajar para esos regímenes lo convertía en una amenaza, y su condición de pieza clave dentro del proyecto Babilonia lo convertía en un objetivo lógico. Si Irak hubiera empleado un equipo de ingenieros en lugar de depender tanto de un solo hombre, el asesinato de Bull habría sido menos útil desde el punto de vista estratégico. Su genio singular aseguró su destino singular. El incidente también demuestra cómo operan los servicios de inteligencia modernos en los espacios grises entre la guerra y la paz. No existía ningún conflicto entre Israel y Bélgica. Ningún soldado israelí disparó un solo tiro en territorio belga. Sin embargo, un agente, presumiblemente israelí, llevó a cabo una operación militar en Bruselas con la misma precisión que si la ciudad fuera un campo de batalla. Esta es la naturaleza de la acción encubierta. Extender el poder estatal más allá de las fronteras, fuera de los marcos legales, hacia el ámbito donde la violencia se convierte en política y la política se vuelve negable.
Para quienes conocían personalmente a Bull, el asesinato fue trágico, independientemente de las justificaciones políticas. Un hombre brillante murió violentamente en un pasillo, con su obra inacabada y sus sueños sin cumplir. Si merecía la muerte, es una cuestión moral que depende de si se juzgan las intenciones o las consecuencias, el genio o la colaboración, la ambición científica o la realidad militar. Los víveres se derramaron en el rellano en Bruselas. Pruebas cotidianas de una noche cualquiera interrumpida por una violencia extraordinaria capturaron el choque entre la autoimagen de Bull y el juicio del mundo. Él se veía a sí mismo como un ingeniero en busca de conocimiento. Otros vieron en él un diseñador de armas colaborador de dictadores. La diferencia de perspectiva se midió en 5 balas silenciadas. El cuerpo de Gerald Bull fue descubierto un viernes por la mañana de marzo de 1990. Rodeado de papeles esparcidos y alimentos derramados, su genio fue extinguido por balas disparadas desde atrás. Los componentes del proyecto Babilonia se oxidaron en los desiertos iraquíes y en almacenes británicos. Monumentos a la ambición que cruzaron líneas invisibles. Nadie fue arrestado. Ningún gobierno se atribuyó la responsabilidad. La investigación se cerró discretamente, y en algún lugar los agentes que acabaron con la vida de un hombre para impedir que se completara un arma, volvieron a sus otras misiones. Su trabajo archivado en archivos que quizás nunca se abran. El asesinato de Bull demuestra que en el mundo clandestino de las operaciones de inteligencia, el conocimiento mismo puede ser un delito castigado con la muerte. Esto demuestra que los estados se arrogan la autoridad para eliminar amenazas sin juicio, sin reconocimiento, sin disculpas. Y nos recuerda que el genio, cuando se aplica a las armas, hace valioso a su poseedor hasta el momento en que las vuelve demasiado peligrosas para vivir. Si este análisis profundo de la intersección entre ingeniería, genialidad y violencia encubierta te ha cautivado, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nunca nuestras investigaciones sobre las operaciones más oscuras de la historia. Dale me gusta si valoras la investigación que hay detrás de estas reconstrucciones. Y aquí está la pregunta para los comentarios. ¿Fue Gerald Bull un científico ingenuo manipulado por dictadores o un colaborador voluntario que sabía exactamente lo que estaba construyendo? Analicemos su legado a continuación. Nos vemos en la próxima investigación.